rato muy interesante con el señor José Luis Melero, coordinador de Vox en Argentina, y es un cargo que sirve para llevar información lo más cercana y verídica y huir quizá de la información que te llega desde la prensa, José Luis. Bueno, realmente el cargo político que me designa el partido, ¿no? El otro año, a mitad de mayo, nace como consecuencia de esa mirada que los españoles tenemos cuando estamos fuera de España, ¿no? Es como que le damos más importancia. Estando en el exterior tenemos esa, y si lo dimensionamos desde otra forma y le damos más importancia a nuestra nación, a nuestro himno, a nuestras instituciones, ¿no? En total que, bueno, sé que la prensa realmente, la que está actualmente y lo que vemos aquí, la prensa oficial, bueno, televisión española, de vez en cuando va ahí también Antena 3, pero sobre todo televisión española no es la más, es decir, no es la más, la que sea más verídica en cuanto a cuestiones de contar la noticia realmente como sucede, ¿no? Y de hecho vemos la manipulación, ¿no? Y bueno, me pongo en contacto con el partido en el mes a principios del otro año, del año 20, y bueno, en ese sentido el partido me ofrece ser ese coordinador de Vox en Argentina. Estamos hablando que es un puesto bastante, que decir, para mí, con mucha responsabilidad, ¿no? Porque no solamente soy yo, hay muchos españoles, estamos hablando casi 450.000 españoles que vivimos aquí, es decir, es un número importante, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que a partir de ese momento, pues bueno, tengo que empezar mis estrategias, mi forma de que llegue, bueno, el mensaje de voz, que realmente me quedo sorprendido del conocimiento que tienen, no solamente ya los nacionales que viven aquí, ¿no? En Argentina, ¿no? Sino también de los que no son nacionales y siguen todos los debates, tanto, bueno, en el Parlamento, tanto de Abascal, de Santiago Abascal, de Espinosa de los Monteros, de Rocío Monasterio, bueno, también en la Asamblea de Madrid, bueno, Macarena Olona, bueno, los líderes que son realmente, y se identifican, es decir, se identifican los no nacionales. Y es más, y aparece y dice, ojalá tuviéramos aquí un Vox como en España, ¿no? Que puede decir a todos, o cada cuestión la dice por su nombre, ¿no? Con nombre y apellidos, ¿no? Así que bueno, soy designado el mes de mayo. Con esta pandemia realmente no tengo esa capacidad de poder, pues bueno, primero trasladarme, la cuarentena más grande del mundo que hemos tenido, pero bueno, a partir de los correos, a partir bueno, de ese acercamiento de los españoles a Vox, a través de la página web de Vox en España, que cualquiera puede introducirse. Es decir, lo mismo estoy yo en Argentina, que puede, no sé, en Chile puede hacerlo igual, o el que esté en Alemania. Estamos hablando que somos 41 coordinadores, perdón, estamos en 41 países y somos 44 coordinadores. Estamos hablando que es un abanico bastante importante bueno, y eso es lo que se está notando y que queremos seguir proyectando, ¿no? Esa acción de voz en el exterior, que el partido la necesita. Pues estamos hablando que, si te digo, 450.000 españoles aquí bueno, aquí en Argentina, pues estamos hablando en el censo CERA, de casi 3 millones de españoles que están censados, más supuestamente se piensa que puede haber hasta 5 millones de españoles que estén en el exterior. Así que bueno, y bueno, a partir de ahí me puse manos a la obra, y en un principio, como todo en la vida, ¿no? Sacar agua del pozo es lo más difícil que hay en la vida, luego llevarlo por la canaleta es lo más fácil. Y bueno, se han ido juntando muchas personas en esta coordinación mía, llevando ese mensaje de voz, que te vuelvo a decir, ha habido momentos que se saben los discursos, se sabe cuáles son las medidas de voz, qué es lo que propone voz. Y bueno, de las 23 provincias que hay actualmente en Argentina, estamos ya en 13 provincias. Es decir, colaboradores tengo ya en 13 provincias.
Estamos hablando que es una extensión bastante grande del territorio argentino, ¿no? Así que tengo en 13 provincias, que sería como las comunidades autónomas. El término provincia, comunidad autónoma es lo mismo. Lo único que hay en España es comunidad Claro, autónoma. hay que entender que Argentina Mm. es prácticamente 5 veces más grande que España en Ujú, kilómetros, pero de población es un poco menor que la población española. ujú. Y claro, yo veo que la política de la corrupción, porque para buscar un país que tenga una tasa de corrupción similar a la de Argentina tendríamos que irnos a Marruecos, y la situación económica de ese segundo default argentino, no hay ningún gobierno que sirva, pero claro, resulta que si tenemos que comparar a los Kirchner, que digamos que los Kirchner están totalmente representados en el gobierno español, porque Podemos Sí. dice que el kirchnerismo es un formato de política que les gusta mucho y les representa. ¿Crees que en los últimos 30 años habrá robado a alguien más que los Kirchner a los argentinos? Pues yo creo que no, de verdad, se han llevado todo, hasta las joyas de la abuela que se han llevado, que si realmente han robado todo, obras que estaban planificadas, carreteras, es como que no les importa, no les importa. Y realmente sí que hablamos de qué es el peronismo, ¿no? El peronismo, ¿no? Pues podríamos definirlo como un recuerdo que trae votos. Es un recuerdo que trae votos, pero que hace mucho daño a este país que es hermoso por donde lo mires, una capacidad que tiene de cultura lo que son los argentinos. Yo me acuerdo de que siempre se miraba cuando yo era joven esa mirada hacia Argentina, ese potencial que tienen los argentinos, ¿no? Y que lo ves con un libro, lo ves con un libro que están ahí leyendo, y cómo, es más, yo siempre digo, hay argentinos que son más españoles que los propios españoles, ¿no? Esa mirada, ¿no? Y no se merecen esto, no se merece esto, ¿no? No se merece que estén con un 44% de tasa de pobreza, casi están llegando casi el 50%, es decir, un país que puede dar de comer a casi 500 millones de personas en el mundo, no puede dar de comer a casi 44 millones, 45 millones que son actualmente. Es increíble, no te lo puedes imaginar, porque tú vas por los campos aquí, siembras cualquier planta y te crece, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si Podemos dice de que realmente copian este modelo, pobrecita España, es lo que yo me niego, por eso yo me metí en política, porque no quería ver Claro, realmente esta, digamos esta que historia mía en España, ¿no? la senda española, Argentina a finales del siglo pasado, no, del anterior, en 1895 era el país más rico del mundo. Los españoles emigrábamos a Argentina, era una economía, hasta 1920 más o menos, Uh-huh. competía económicamente con Estados Unidos. Y como en todo en la vida, pues empezaron a coquetear con ciertos totalitarismos y ciertas tendencias socialistas, que parece que es algo muy ligado a Latinoamérica, Hispanoamérica. Y yo he estado haciendo un repaso de todas las calamidades económicas y resulta que es lo que siempre te ofrecen aquí. Cuando se devalúa la moneda un 60%, es algo que decía Pablo Iglesias que había que hacer en España, devaluar el euro en la zona euro, el colmo de la gilipollez. Han tenido inflación, llevan años encadenando un 50% de inflación, producen carne para 400 millones de habitantes, pero desde que tenemos de nuevo este gobierno, otra vez de la Kirchner, de Cristinita, Sí, pues resulta que cuando cogen el gobierno había un 33-35% de pobreza, y a día de hoy prácticamente uno de cada dos argentinos reconoce que tiene problemas para comer todos los días al menos una vez. Entonces, sí, cuando tú ves un país así, la gente creo que no entiende. Lo primero, que todo se ha vinculado otra vez a los Castro. El único país que le estuvo financiando dinero para terminar de hundir esto fue Venezuela, que le estuvo dando dinero incluso por encima de mercado. Esto no le trajo nada bueno, los coqueteos con Venezuela. Han abierto 3 de las mayores rutas de la droga del mundo que devastan Argentina. ¿Y cómo es posible que haya políticos en España que te ofrezcan el modelo Kirchner
y que haya jóvenes en España que les pueda parecer atractivo esto de un país subsidiado con hambre. Sí, no, es increíble, es increíble. Yo siempre digo, fíjate que te voy a decir, Raúl, les invito. Lo mismo que si cuando comparan con Venezuela, que Venezuela es la gloria, lo mismo. Yo les invito que decir, es más, ha habido veces que digo, bueno, voy a hacer una invitación personal para que vengan aquí y vean decir, esa pobreza, porque llegas a Buenos Aires y ves los rascacielos con las chabolas, las villas que se llaman aquí, ¿no? Y ves pobreza, pobreza. Y de eso vive esta gente. Digo, esta gente, no sé si para llamar gente, no quiero manchar el vocabulario. Viven de esta ignorancia, de esta incultura, que cuando llegan las votaciones, el voto de estas personas, que en su humildad, va y se lo compran por un choripán, por un lavarropas, por un, no sé, un microondas, y te das cuenta que a eso aspiran esta gente, a comprar los votos y a mantenerse en el poder. Y todavía dicen que todavía el modelo, necesitan más tiempo con el modelo. Yo no sé qué modelo necesita, lo que necesita es destruir el país enteramente, ¿no? Ya te digo, han vendido hasta la joya de la abuela. Sí, sí, Joyas que, es que en todos sentidos, ¿no? de un país quebrado se saca muchísimo dinero. Hasta Uh tal -huh, punto que un país de 45 millones de habitantes entra en default por 500 millones de dólares. Eso es impensable, por ejemplo, en una región como Murcia, por 500 millones de dólares no incumple los pagos. Pues Argentina 2 veces es incapaz ni de pagar los intereses de la deuda. uh -huh. Además, es un país que tiene muchísima deuda privada. O sea, tiene la mayor parte de la deuda son entidades privadas, bancos, acreedores de dudosa procedencia, todo ha parecido básicamente que yo le pedía dinero a un compinche mío, nos lo repartíamos por fuera y dejábamos a los argentinos vendidos hasta el punto que por 500 millones de dólares es incapaz de hacer frente al pago de la deuda. Sí, sí. Y cuando un año, 2019, 2020, vas encadenando una inflación del 50%, cuando en España, con una inflación del 5,6%, la gente se echa las manos a la cabeza con el precio de las cosas, ¿qué siente un argentino cuando ve el precio de la cesta de la compra, que es imposible de comprarla con el sueldo? Pues mira, yo creo que aquí se lanza mucho esa voz al cielo, como digo yo. Es como que se resigna. Mientras tenga lo justo para comer, se resigna a no salir, es decir, a no movilizarse. Hace poquito, ahora mismo se ha debatido, igual que en España, los presupuestos nacionales, ¿no? Y querían hacer una gran mentira de que la deuda, la inflación iba a subir un 25, un 30%. La oposición decía, no, ¿cómo va a subir eso si se prevé una inflación de casi un 50, un 60% para el próximo año? Que no nos engañen. Lo que pasa ahora ya no tienen esa mayoría que tenían antes con Cristina y bueno, y era toda una gran mentira por todos lados, ¿no? La oposición aquí es entre comillas, es como que todo no tiene, es decir, no es una posición que debiera estar ahí, que hacer una importante, que decir, una política de decir, bueno, como pasa en España, ¿no? Como nos pasa con vos, que las cosas claras, aquí se vende todo, se venden muchas cuestiones. Más allá de que haya una pequeña oposición entre el oficialismo y la cuestión opositora, todo se vende, todo se pacta y al final, ¿quién paga? El ciudadano. El ciudadano siempre aquí y se resigna, eso es lo malo, se resigna. Sabe que el próximo año va a subir un 50%, ya te digo, si no es más. Más una deuda que estuvieron 2 años que se la condonaron, que bueno, no la hicieron que la tuviera que pagar durante 2 años, vamos a decir que le dieron un respiro y ahora quieren que esa deuda no pagarla. Estamos hablando que Claro, volvemos posiblemente otra vez a los tiempos de default. Es decir, yo ahora mismo me quiero comprar un pasaje de avión, yo pues no tengo un problema exactamente así, lo tienes que pagar en la moneda extranjera. Fíjate dónde está el valor del peso argentino. Lo tienes que pagar en la moneda extranjera. Si no, no viajas. el problema de cuando he hecho mención a para buscar un país a la misma tasa de corrupción que Argentina, te tienes que ir a Marruecos, que tiene una sensación de 40 puntos de corrupción, donde hay mucho funcionario
que es muy sobornable, pues aquí cuando yo escuchaba esas declaraciones, cuando vuelve a ganar Cristina y la gente decía, sí, bueno, todo subió, pero al menos yo el domingo como asado. Y entonces, eso que tú has comentado, esto es una cosa que quizá en España la gente no lo sabe, pero la campaña de Cristina es una campaña muy similar al chavismo, que era ir ofreciendo por los barrios pobres calzado, chapas para la casa, carne, y te compran el voto, pero que te lo compran por una chorrada, y la gente se vendía por una chorrada así, y entonces Argentina ahora mismo pues tiene una enorme economía en B, es un país con una masa de empleo público insostenible, tiene una diferencia entre lo que es el sueldo y esa nueva clase privilegiada política descomunal, que por suerte en España ya hemos llegado a esa fractura donde esta clase política de la izquierda son los súper ricos, es una cosa, en 3 años se le ve cómo se forran, y esto, que es un dato llamativo para que la gente entienda cómo es la situación en Argentina, aquí, con 47 millones de habitantes, ya hemos, por desgracia, saltado en la cifra de 4.000 suicidios en un año, y en Argentina se han llegado a registrar 6.166 suicidios. Tan desesperante es la situación del pueblo que tiene estas cifras disparatadas de suicidio. Pues sí, porque la brecha entre los que tienen y no tienen se va ampliando. No existe esa clase media, para que lo entendamos. Empieza a dispararse a ambos lados. Que si los que son ricos van a tener, y los que son pobres son más pobres todavía. No hay una clase media, que es lo que han destruido esta gente. Por, Es lo por que ver siempre todas persiguen. Sí, no, es que ¿dónde está el comunismo? Por eso yo te decía, cuando me preguntan qué es el peronismo, y te decía antes, es un recuerdo que trae votos, ¿no? Entonces, realmente estos de peronistas no tienen nada. Si realmente fueran peronistas, vamos a decir, entre comillas, es un socialismo que Perón en su momento daba a las clases, vamos a decir, que no tenía. Vamos a decir que aquello sí era, vamos a decir, podía ayudar a la que no tenía, pero hoy en día esta gente se ríe de la pobreza. Se ríe completamente de la pobreza, no les importa un carajo en ningún sentido. Y lo que me interesa es, y aparte es que dice, se llevaban bolsones de dólares y los tiraban por los muros. Imágenes que ves a un tipo que estaba en una obra pública, bueno, una obra pública que era, no sé cuál es el cargo que tenía, y con bolsos llenos de dólares, pero así todo, es que no Sí, es sí. que han robado, Hay, no hay han un, robado todo. el final de Cristina fue aquello, se Ujú, contabilizaba que 10.000 millones de dólares en billetes se los habían llevado. Eh, sí, pero claro, ¿qué pasa? Y esto es un buen símil para compararlo con España, ¿no? El tema de las medias tintas, de ser tibio, de hacer las cosas a medias. Para mí, Macri, que venía con una idea, que le conceden ese tiempo de cambiar, empezó a ser moderado, no hizo los recortes porque no se le echara la prensa encima, no quería enfrentamientos directos, no hizo lo que tenía que hacer o para lo que la gente le votó, y al final el dinero para las infraestructuras que iba a hacer se los ha comido Cristina. Al final sí, el problema energético no se solventa, no hay infraestructuras, y lo que sí ha conseguido es que, sí, digamos que para emprender un negocio, y eso mata a la clase media, el ranking Doing Business, te tienes que ir ujú, al puesto 119 del mundo para ver a Argentina. O sea, un trabajador no piensa en montar un negocio en Argentina porque no va a funcionar. No va a funcionar por la economía en B, no va a funcionar porque el Estado se lo va a comer, y al final ujú. la corrupción acaba con él. Por eso la gente ya no va. No hay inmigrantes en Argentina, la gente se va más que viene. ¿Cuál sería tu, ¿Crees que se prevé que en Argentina surja un partido que realmente haga oposición firme y que realmente le explique a la gente que esto es el final? Seguramente yo creo que si hay un tercer default en Argentina, pues va a terminar con fondos buitre, y esto va a terminar siendo, pues, como toda aquella zona va a ser, intervenida con Castigado. capital ruso y chino, y a Sí, ser serviles. sí, que aparte tiene, los chinos están aquí, tienen sus bases en el sur de Argentina,
Los rusos, no sé, también han comprado de todo. Es más, hasta la vacuna que trajeron no sirve en Europa. Se la ha aplicado casi no sé cuántas personas. Es increíble. Y no sirve en ninguna parte del mundo. Pero claro, como es comunista, hay que comprárselo a los comunistas, ¿no? Que aunque no sirva. Luego viene Pedro con las rebajas diciendo, ¿y esta vacuna dónde sacamos, no? La pregunta que me decías, ¿cuál es, Raúl? Que Sí, si si tú esto... ves que se va a formar en algún momento o que va a haber algún tipo de oposición que sea algo Sí, parecido a una oposición, como tú dices, de Vox, un partido que te diga claramente que este sistema no funciona el sistema en Argentina. Es mira, un país que va camino de ser Zimbabue. bueno, ahora mismo sí, 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 la triste realidad. No los pintan de negro, los venden a África porque no pueden, si no los pintarían de negro, ¿sabes? De quepa dudas a los argentinos, ¿no? Ahora mismo hay una fuerza política que irrumpió que en estas últimas elecciones, La Libertad Avanza, de Javier Milei, Sí, que por cierto va y, ¿cómo se llama? Eh, Firmó la Carta de Madrid, ¿no? Javier Milei, junto con Victoria Villarruel, que está muy en contacto con Javier Ortega Smith, y bueno, yo también la he conocido. Han entrado los dos como diputados, ¿no? Pero bueno, me recuerda como esos principios del 2014 de Vox, ¿no? En el que poco a poco su discurso va ahí, pienso, si no hace ninguna cuestión por ahí, que es lo malo que tiene estos partidos, irrumpen rápidamente, pero desaparecen rápidamente. Y bueno, el discurso de Javier Milei es de hablar las cosas claras. No gusta, no gusta, pero claro, ¿cómo no va a gustar? A estos comunistas o a estos socialistas comunistas, ¿cómo le va a gustar? Porque están claro, invirtiendo. en el debate de los presupuestos hay un momento donde Javier Milei intenta explicar a, a este equipo de gobierno que no se puede seguir imprimiendo dinero, haciendo inflación para pagar deuda que no se puede pagar y que si tú no eres formal con los pagos, los países, si tú no eres un país serio y cumplidor, nadie va a invertir, aquí no viene inversión extranjera y aquí lo único que entra es dinero muy sucio desde Venezuela, entra dinero, digamos que ya sabemos cómo actúa el imperialismo chino y que si ha puesto las zarpas en Argentina lo va a arruinar hasta el extremo. Y a mí me gustó mucho cómo Javier Milei dijo, no, vamos a votar que no, pero vamos a votar que no porque sois el mayor desastre económico, no sabéis hacer una cuenta. Y claro, yo escuchaba los reproches y decía, sí, para mí que está hablando con Chiqui Montero, Sí, tal sí, pero cual. yo te digo, sí, sí, yo creo que si esta fuerza, ya te digo, nació ahora, reciente, ¿no? Espero que pueda transitar bien este camino, que vaya con pies de plomo, ¿no? Porque lo mismo que antes me hacías referencia a Macri, Macri se rodeó de personas que no eran las más propicias para formar un gabinete, un gobierno, ¿no? Y realmente no fue lo Ah, mejor, ¿no? tú eres más cortés que yo. Propicias, no, yo los vi incapaces. O sea, una Incapaces. persona que tiene que solventar el problema energético no puede andar preocupado de que la prensa le tilde de. Sí, Cuando tienes una deuda que pagar, la deuda hay que pagarla, porque luego vienen estos problemas. Entonces yo creo que cuando totalmente. tú vas a gobernar, tienes que gobernar, incluso aunque la gente te va a protestar, porque el kirchnerismo está ahí muy asentado y a lo que hagas te van a protestar. De hecho, Macri, pues como se suele decir, no quiso perder la disputa y enfadarse por no tener guerra y al final hubo enfado y guerra y perdió por Sí. haber faltado a su palabra. Así que yo creo que tiene un equipo muy poco preparado y que no pudo competir con las promesas de tantas promesas de dinero y de mejoría y de tanta ideología de género que traen los Kirchner. Sí, y de pobreza cero, date cuenta, de pobreza cero, la aumentó y, bueno, la deuda aumentó también, pero te vuelvo a decir, la incompetencia de la gente que se rodeó, peor no puede ser, ¿no? Yo te vuelvo a decir, creo que no ha nacido ese líder, no sé si te vuelvo a decir, espero que Javier Milei, más allá de esa cuestión que tiene, esa impronta que tiene de manifestar y cómo se manifiesta, pues es un mensaje que está calando. Estamos hablando de un 15%, creo que es el resultado que Sí, sacó en sí, estas yo últimas lo estuve elecciones. siguiendo, de hecho ya Javier Milei lo sigo desde hace muchísimo Ujú. tiempo
sí. Y, claro, en comparación a la política que había allí, que era un PP Ciudadanos, que sería Macri, Sí, enfrente con un PSOE Podemos incluso más radicalizado, que es el kirchnerismo. mm, Y claro, sí, cualquier cosa discordante, pues ya ves, ni le gusta a Macri ni le gusta a los que... A mí no me gusta llamarlos peronistas porque con Perón la economía no funcionaba así ni de broma. Entonces me sabe mal que ellos se por eso quieran mismo. hacer peronistas. Sí, por eso mismo. Es más, mi suegra tiene 94 años, tiene la cabeza bastante bien. Dice, estos no son peronistas. Y dice, ella es peronista. Y dice, ellos no son peronistas. Lo dice porque, vuelvo a Porque decir, vende. vende, claro, es lo que vende, es lo que está vendiendo. No sé cuál será el resultado de esto. De verdad que no tiene buenos tintes, la deuda aumenta, no hay insumos, no hay cuestiones que venga unas zapatillas, te digo unas zapatillas, Adidas, bueno, no sé si se puede decir publicidad, ¿no? De determinadas marcas, cuestiones también que del automóvil tampoco aparecen determinadas piezas. Ya empezamos a ver un faltante de bastantes cuestiones, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Yo tengo un sobrino que está en Burgos y él mismo me dice cuando, bueno, capta capitales, en lo que es en España y en otros sitios, y dice, mira, menos en Argentina no queremos, decir, no queremos invertir, porque no te puedes fiar, te cambian las normas en todos los Claro, sentidos. ese es el problema cuando Entonces, uno no paga. claro, no pagas, ¿qué te voy a ir yo a invertir? Por mucho séquito que vaya, como fue este hombre hace 2 años antes de ser presidente, ¿no? Alberto Fernández se reunió allá con Pedro, el mentiroso. Sí, sí, y estuvo la, muy bien porque además Pedro fue y el otro vino y entre ellos parecía que habían hecho muchas cumbres internacionales con cero acuerdos, que lo único que hizo fue Pedro prometer una limosnilla con tal de que le hagan palmas en algún país. Pero vamos, la ruta que hizo, que pasó por Francia, Italia, España y demás, al final no le ha solventado el problema porque nadie quiere invertir. ¿Quién va a hacer un no, proyecto en un país? De hecho, el sector automovilístico en Argentina, pues todo eso lo devora, por ejemplo, Brasil, que para eso es sí, bastante más formal. Así sí, que, sí, sí. José Luis, por último, Dime. ¿crees que llegaréis a tener presencia en todas las provincias? ¿Llegará el momento en el que el votante español argentino elija mayoritariamente a Vox porque no quiere que España sea un calco de Argentina? Pues yo te digo que sí, en todas provincias, de hecho, vamos, es decir, se va ampliando, se pone más gente en contacto de españoles, te vuelvo a decir, y no españoles, ¿no? Y lo vemos en en los correos que nos llegan, y te voy a decir, ahora tendremos posiblemente, bueno, quiero hacer una reunión ya presencial, porque con toda esta pandemia que hemos tenido de tanto tiempo no hemos podido hacer, ¿no? Y a ver si para febrero hacemos esa reunión, ¿no? También vamos a tener un barómetro importante que son las elecciones de Castilla y León. Más allá de que que si fuera de España creo que son 160.000 castellanos leoneses los que existen, lo que hay, no aquí, te digo, en el Sí, global sí, sí. de todo el mundo, pues bueno, estamos haciendo esa campaña para que, bueno, el famoso voto rogado, que todavía seguimos con la cuestión de que la palabra rogado, que tienes que solicitar tu voto a España, y la palabra es rogado, lo tienes que rogar, y encima te lo manda y vuelves otra vez a votar. Es una artimaña que el Partido Socialista, el Partido Popular, en la época de Zapatero, lo hicieron, sigue ahí, parece ser Es que un ahora impedimento bueno, sí, es un no, impedimento. no, hay un 95% de españoles que no quieren votar. No quieren votar porque es todo un entramado, como el propio país es un entramado, pero no aquí en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Parece que la ley se aprobó el otro año, en abril del otro año se aprobó la ley, pero falta que se ponga en funcionamiento y ya dejemos de solicitar ese voto abogado. Somos españoles, yo llevo 20 años aquí, somos españoles con todo, y que no hacemos ningún gasto tampoco al Estado español. Es decir, somos españoles con plenos derechos, es decir, le guste o no le guste, y queremos votar y que también, vamos a decir, que es lo que, por mi parte, ¿no? De que vos también haga unas medidas específicas para los españoles que estamos fuera de España, ¿no? Que no Sí, solamente bueno, sea un voto, la es un... situación de nuestras embajadas y el muy precario trato que suelen tener los españoles fuera de España, eso daría para otra buena charla. Sí, Así que sí, la nada, verdad.
Bueno, José Luis, mu- mu- un placer. Creo que nos emplazaremos para las próximas elecciones para ver cómo ha sido el impacto. Una vez que ya podáis hacer vida medio normal, de tener encuentros presenciales, a ujú. ver qué acogida tienes y nos pones al día de cómo está lo que yo creo que es nuestro futuro más cercano, que es Argentina, como sigamos así en España. Así Bueno, que pues muchísimas gracias, Raúl. De verdad que dame este espacio para, aparte, te vuelvo a decir, te siguen muchas personas. Esa palabra encabronado creo que nos la aplicamos todos. Estamos encabronados de este sí, gobierno socialista comunista y no solamente en España, estamos encabronados fuera de España. Por eso ya te digo, tantas eh, personas estamos. la deriva de este tipo de políticas, yo siempre lo digo, parece que se contagia. Mira Mm, Chile, en fin, sí, hay mucho dinero sucio y eso hace que la gente pues termina por regalar el voto pensando en esto de que te van a dar el dinero que va a caer de arriba y al final esto siempre cala con facilidad. sí, Pues un sí. placer, José Luis, y volveremos a echar una charla cuando lleguen las elecciones a ver cómo ha ido el resultado. De acuerdo, pues muchísimas gracias de nuevo, Raúl. Un Un placer, que abrazo vaya bien. grande. Un abrazo grande.